este video. Mi nombre es Manuel Jesús Campos Chapiquén, estudiante de la Universidad Señor de Zipán, y hoy vengo a hablarles sobre un curso fundamental, creo yo, para todos los ingenieros que estamos cursando el noveno ciclo, ¿no? Que es Puente. Sé que para algunos puede ser su primera experiencia llevando el curso y para otros un repaso, pero tranquilo, sea cual sea el caso, el objetivo de este contenido es guiarte y voy a explicar los aspectos claves del curso de una manera práctica y clara para que le saques el máximo provecho. Esperando que esta información sea de tu total agrado, sin más preámbulos, empecemos. Bueno, empecemos hablando sobre el teorema de Barré. El objetivo es determinar la posición más desfavorable de un tren de cargas para producir el máximo momento flector. ¿Y por qué motivo lo evaluamos? Porque el HL93 en sí, el cual es utilizado como modelo teórico de sobrecarga vehicular, cuenta con tres factores, el cuales son camión de diseño, tándem de diseño y carril de diseño. Esto nos vamos a guiar del libro de lo que vendría a ser de Rodríguez Cerquén, y en la página 18 contamos con los acápites, ¿no? Con respecto al camión de diseño, tándem de diseño y carril de diseño. Ahí nos muestran las fuerzas o las cargas que se emiten por eje, en cada eje, y también a qué distancia se encuentran, ¿no? Con respecto al camión de diseño, el dato peculiar es esa distancia que hay entre sus ejes posteriores, ¿no? En los cuales son de 4P y 4P. Esa distancia es de 9.14 y de 4.27. El de 4.27 se evalúa para lo que vendría a ser la parte de resistencia, en lo que es momento de carga y reacción máxima. Pero el 9.14 evaluaríamos para el momento de fatiga máxima de carga viva incrementada. Ahí mismo también tenemos lo que vendría a ser la tabla que se encuentra en la página 19 sobre el factor de incremento por carga dinámica, el cual nos comenta, ¿no?, que para los estados límites de fatiga y fractura se utilizaría un incremento de 15%. Y los demás estados sería el 33%, ¿no? Como son los estados de resistencia o servicio. En este caso, tenemos acá, vamos a evaluar una luz de 7 metros, y para ello, lo primero, para evaluar lo que vendría a ser el acápite de lo que vendría a ser la primera parte de momento máximo de carga viva incrementada, entonces evaluaríamos lo que vendría a ser el camión de diseño, ¿no? Ahí, como pueden visualizar, se ha planteado los tres ejes que están a una distancia de 4.27 y 4.27, por lo que vamos a hallar ese momento máximo, y hemos puesto así como lo pone, ¿no?, el P, 4P y 4P. En este caso, como la luz que vamos a evaluar es de 7 metros, entonces tendríamos que ver cuál de ellos dos es los que vamos a encajar, o sea, cuál de estos dos ejes son los que ingresan dentro del puente, ¿no? Y para eso tendríamos dos casos, que sería el caso primero, que sería el de P y 4P, y el otro de que sería 4P y 4P, ¿no? Pero tomando en cuenta el criterio de lo que vendría a ser el momento sabiendo que el momento es fuerza por distancia, entonces nosotros tenemos que tener la mayor fuerza y a la vez también tener un mayor brazo, ¿no? En este caso una mayor distancia para poder generar el mayor momento. Aquí se muestra una imagen de una viga donde prácticamente se mantiene el momento máximo siempre y cuando la fuerza se encuentre ¿dónde? En el centro, ¿no? Entre más cercana al centro esté la fuerza, mayor va a ser el momento. Motivo, porque, digamos por así decirlo, si la fuerza se origina en esta parte, va a haber mayor distancia con respecto al apoyo y se va a generar un mayor momento, ¿no? Ya que prácticamente el apoyo partiría como ese brazo para poder dar ese punto fijo, ¿no? Desde ese punto fijo se originaría ese momento. Bueno, la primera opción en la cual, dependiendo de lo que ya se explicó, sería entonces evaluar por criterio que ¿dónde tenemos la mayor fuerza? ¿En P y 4P o 4P y 4P? En este caso, la mayor fuerza se tendría sumando las reacciones mayores, ¿no? En este caso, 4P y 4P. Y sobre todo porque al mantener la misma distancia que es 4.27 y 4.27, entonces la resultante va a caer a la mitad, ¿no? Con respecto a si son partes similares. Y si cae a la mitad, prácticamente estaríamos evaluando un mayor momento flector. Por ello, en nosotros lo que vamos a evaluar en este caso sería como primera opción, y por descarte ya descartaríamos lo que vendría a ser el P y 4P. Pero sobre todo vamos a, aún así, posicionarlo como está acá, segunda opción, para que puedan visualizar que prácticamente va a salir menor, ¿no? En este caso evaluamos primero la primera opción, la cual es por criterio. Entonces sería 4P y 4P. La resultante, bueno, de ese tren de carga sería la sumatoria de esas dos, que sería 8P. Y la distancia como tal, como son dos fuerzas iguales,
Entonces la resultante va a caer a la mitad, ¿no? Entonces 427 entre 2. Y prácticamente para poder hallar el centro de luz, yo tengo que partir el D. ¿El D qué significa? Es el punto más cercano a la fuerza. O sea, el D es la fuerza más cercana a la resultante. Entonces la fuerza más cercana a la resultante, como esa cae a la mitad, tú puedes elegir o esta fuerza o la fuerza de acá. En este caso hemos elegido esta fuerza de aquí, que sería el momento máximo, ¿no? En este caso, bueno, sería entonces el D se posicionaría acá, y para el centro de luz siempre cae a la mitad de esa distancia. Entonces la mitad de esa distancia sería 1.0675 metros, como se puede visualizar ahí, ¿no? Siguiendo con eso, venimos a plantear, una vez teniendo ese D medios, que es para evaluar el centro de luz. Entonces verificamos dónde está ubicado nuestro momento máximo, porque el momento máximo se ubica a la fuerza más cercana a la resultante que nosotros hemos evaluado, ¿no? En este caso nosotros hemos dicho que prácticamente la fuerza más cercana va a ser esta, por eso que hemos denominado que el D va a estar acá. Y posicionamos, ¿no? Momento máximo entonces va a estar para el lado izquierdo y la resultante para el lado derecho. De medios, y como el centro de luz 7 metros, se dividiría en 3.5 y 3.5. 3.5 le restas el D medios, te sale esta cantidad. Y 3.5 le sumas el D medio para poder llegar a la resultante, te da esta cantidad, ¿no? Entonces, para poder evaluar las resultantes que tenemos en cada apoyo, que es la resultante A y la resultante B, empezamos con la resultante B. Entonces, lo que nosotros tenemos aquí a lo largo es la simplificación de ese tren de cargas. De 4P y 4P está aquí, es como una resultante que vendría a ser la 8P. Entonces, si nosotros queremos saber cuál es el valor de esa resultante, entonces sería la resultante por su brazo, ¿no? 4.5675. Sobre, si nosotros lo que queremos hallar es resultante, entonces lo tendremos que dividir entre su distancia. La distancia total sería 7 metros. Evaluando todo eso nos da que se tiene un valor de 18.94. Y asimismo, obteniendo esa resultante en B, ya podríamos obtener la resultante en A. Porque prácticamente la resultante A más la resultante B sería igual a la resultante total, ¿no? Que serían los 8P por sumatoria de fuerzas que van hacia arriba, igual a la sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. Entonces 8 por 3.63 menos la resultante en B. Y nos saldría una resultante de 10.0914. Asimismo, entonces evaluando eso, entonces diríamos, como el momento está originado acá, hacemos ese corte, y el momento máximo, y generamos, ¿no? El momento, la resultante en A, el cual nos salió ese valor, que es 10.0914, multiplicado por la distancia. Y como no hay ninguna fuerza, como hemos evaluado acá la primera vez, no hay ninguna fuerza que se oponga en este caso, o sea, para del 4P hacia la izquierda no hay ninguna fuerza, entonces simplemente quedaría así el momento y evaluaríamos un momento de 24.547 toneladas por metro. Ahora sí, esa sería nuestra opción fija para no estar perdiendo tiempo. Pero en este caso también vamos a desarrollar la segunda opción, que vendría a ser el P y 4P, para que puedan visualizar que ese momento va a salir mucho menor, ¿no? La segunda opción entonces en este caso sería P y 4P. En este caso, como ya son fuerzas distintas, nos va a caer en el medio, ¿no? Por eso nosotros utilizamos lo que vendría a ser la resultante, que va a ser la sumatoria de tren de cargas, eso no hay ningún problema. Pero ahora sí utilizamos el factor X. O sea, partiendo desde la fuerza P, ponemos acá nuestro punto de origen, vamos a ver cuánto se desplaza la resultante respecto a la fuerza P. Entonces decimos, si generamos nuestro sumatorio de momentos en este punto, esta fuerza se elimina y quedaría 4P por la distancia, que sería 427. Si nosotros lo que queremos es distancia, entonces lo tenemos que dividir entre la resultante. En este caso la resultante es 5P, P y P se van y quedaría 3.416. Ahí tendríamos la distancia que está desde el punto P hasta la resultante. Sería 3.416. Como la distancia total es de 427, entonces la distancia más corta, ¿quién sería? Este pequeñito, ¿no? Entonces sería 427 menos el X que salió ahí y nos daría 0.854. Esta distancia de nosotros lo que queremos es el de medio, ya que el de medio nos va a regir lo que vendría a ser el centro de luz. El de medio sería 0.427 metros. ¿Y quién sería el momento máximo? El momento máximo ahorita, ¿quién sería? En el lado derecho. ¿Por qué? Porque nosotros hemos denominado que nuestro D está aquí. ¿Por qué? Porque da la distancia menor, o sea, la distancia más cercana hacia la resultante. Y bueno, ya tendríamos ahí posicionado, como el tren de carga de 3 puntos es de 7, entonces sería 3.5 menos D medios de esta cantidad,
y 3.5 más de medio. Recuerda, si este de medios y esta cantidad también se hace en tipo espejo, ¿no? Entonces, hallamos la reacción posicionando nuestro punto siempre. Yo siempre trabajo posicionando mi punto de momentos en el lado izquierdo, ¿no? Entonces, ustedes pueden posicionar en cualquier lado, no hay ningún problema, le va a salir lo mismo. Pero en este caso yo siempre utilizo esto, ¿no? Posicionamos nuestro punto aquí y sería prácticamente 0. Entonces, como en este caso se eliminaría esta reacción, generaríamos un momento que sería igual, por ejemplo, con respecto acá, esto sería nuestra resultante. Entonces, la resultante, que es equivalente a 5p, 5 veces el p, que vale 3.63, multiplicado por la distancia, que en este caso la distancia sería 3.073, sobre el total de la longitud con respecto a la resultante. Porque si lo que queremos es hallar la resultante, lo tenemos que dividir entre su distancia total, que sería 7 metros. Ya tendríamos el valor de la resultante. Y acá, bueno, tendríamos el valor de la resultante en A, que es igual a la resultante total, porque por sumatoria de fuerzas, y le restarías la resultante en B. Eso te daría 10.1822. Y como no tenemos ninguna fuerza después del momento máximo de aquí para acá, no hay ninguna fuerza más, entonces simplemente quedaría que el momento máximo sería esta fuerza multiplicado por su distancia. En este caso nos daría 24.485. Evaluando estos dos, ya vimos que el primer caso sería el más óptimo, ¿no? O el más crítico, más que nada. Pero recordar que no solamente existe el camión de diseño, también existe el tándem de diseño. En este caso, el tándem de diseño, que bueno, como lo dice el libro, que nos posiciona la carga emitida por eje es de 11.34 y esa distancia es de 1,20 m, ¿no? Entonces posicionamos las dos cargas, ubicamos más que nada, como son cargas equivalentes o son iguales, la resultante va a caer a la mitad, ¿no? Entonces hallamos la resultante, que es el valor de la sumatoria del tren de cargas, que es la sumatoria de esos dos. Y el D lo ubicamos en el lugar que nosotros creamos conveniente, ya que como cae a la mitad va a ser igual, ¿no? 0,60 y 0,60. Aquí hice la comprobación para que vean que da lo mismo con respecto al tema que hemos venido evaluando sobre el teorema de Borré. Entonces 0,60, ¿no? 0,60 y 0,60. Ahora, el D valdría 0,60, pero recuerda que nosotros para hallar nuestro centro de luz siempre vamos a tener que utilizar el de medios, ¿no? Que sería la mitad, entonces sería 0,30. Entonces ese 0,30 me va a poder ayudar, ¿por qué? Porque yo voy a determinar ¿dónde posicionó mi D? Aquí, ¿no? Entonces mi momento máximo va a estar originado en este punto. Entonces, acá va a estar mi momento máximo y acá va a estar mi resultante. Bueno, entonces teniendo en cuenta ese momento máximo, yo tendría que evaluarlo, ¿no? Evaluarlo, ¿por qué? ¿Por qué motivo? Porque yo tendría que ver, por ejemplo, en esta reacción con respecto a este lado, si yo quiero sacar la reacción en B, tendría que multiplicar la reacción, que va a valer 22.68, multiplicado por su distancia, 3.80, sobre si lo que quiero es reacción, lo divido entre su distancia, y me da 12.312. Entonces, por sumatoria de fuerzas que van hacia arriba igual a las fuerzas que van hacia abajo, la reacción en A sería prácticamente lo que vendría a ser 22.68, que es la reacción que viene hacia abajo, y bueno, restado con la reacción en B para que me pueda dar esta reacción en A, ¿no? Que sería 10.36. Hacemos un corte en el momento máximo, que es en este punto, entonces hacemos el corte, y bueno, como la distancia es 3.20 y no hay una fuerza adyacente para poder ponerlo aquí, entonces el momento quedaría como 10.168 multiplicado por 3.20, ¿no? Que nos daría 33.1776, que sería el momento más desfavorable. ¿Y por qué es más desfavorable? A partir de la longitud de 12 metros para arriba, el camión es el que predomina, pero con respecto al tándem de diseño, cuando la luz es menor a 12 metros, ya quien denomina es el tándem de diseño, ya que es una luz más corta, ¿no? En este caso, como el que denomina es el tándem de diseño, vamos a hallar con respecto al carril de diseño el momento máximo con respecto a su distancia que tiene ese momento máximo. Nuestro tándem de diseño, su distancia que tiene el momento máximo, ¿de cuánto es? ¿De 3 metros? 20, o sea, con respecto a este punto, ¿no? Con respecto al apoyo A. Entonces vamos a posicionar. Lo posicionamos a los 7 metros a esa distancia y ponemos la carga distribuida que tiene el carril de diseño, que es de 952 kilogramos por metro. Pero como estamos evaluando en toneladas, que son las unidades, entonces vamos a ponerlo entre 1000, ¿no? Entonces, toda esta distribuida genera una puntual, ¿no? Si yo quiero convertir toda esta distribuida en una puntual, hallo su área. Entonces, si a la altura
por la base, ¿no? Base por altura. Entonces sería esta distancia que es 7 multiplicado por esto que es 0.952. Entonces ahí yo ya hallaría lo que vendría a ser esa resultante. Pero como la resultante A va a ser igual a la resultante en B, ¿eso qué quiere decir? Que la multiplicación de estos dos va a tener que distribuirse de manera equivalente a estas dos reacciones. Entonces sería entre 2 igual, y daría igual a 3.332 toneladas, ¿no? Entonces haríamos nuestro corte aquí para el momento máximo, teniendo en cuenta que tenemos una distribuida. Esa distribuida se generaría en puntual, como la distribuida de 0.952 toneladas por metro. Entonces sería aquí en esta parte la reacción en A, el valor que tiene esa reacción, que ya le hemos hallado anteriormente, con respecto aquí, que es de 3.332, multiplicado por la distancia, que es 3.20, y restado con respecto a esta distribuida. Recuerda que el momento que genera esta distribuida, ¿quién sería? Entonces sería la fuerza, que sería 0.952 multiplicado por 3.20, y por la distancia, que es 3.20 entre 2, ¿no? 320 y 320, 320 al cuadrado, y el sobre 2 quedaría aquí. Entonces el momento máximo nos daría igual a 5.7882 toneladas por metro con respecto al carril de diseño. Entonces ya teniendo eso, vamos a evaluar lo que es el momento máximo incrementado del HL93. Y para ello, en este caso, bueno, sería lo que vendría a ser en esta parte, evaluando que estamos evaluando el estado límite que no sea fatiga. Entonces el incremento sería del 33%. Entonces el momento máximo de incrementado de la carga viva sería 1.33 por el momento del camión o tándem, en este caso quien predomina es el tándem, más el momento de carril. Entonces serían estos dos momentos y nos daría un valor de 49.914 toneladas media. Comprobándolo con la tabla que nos da el mismo libro de Rodríguez Erquén. Y por ejemplo, para una luz de 7 metros, evaluamos que su distancia, como nos dio con respecto al momento, es de 3.20, el momento con respecto predominante es de 33.18, y la sobrecarga equivalente, que sería de 5.79, y un momento incrementado de 49.91, ¿no? Y esos son los datos que nos han arrojado a nosotros. Reacción máxima, ¿no? A continuación lo que vamos a hacer es visualizar cómo se produce la reacción máxima. Pero antes de ello hay que entender cómo se genera, ¿no? Para nosotros generar la reacción máxima, o sea, la reacción más crítica, es posicionar nuestra carga mayor dentro de un apoyo. Digamos, por así decirlo, donde se origine el apoyo, ahí posicionarlo. Porque ¿qué pasa si esta carga, en este caso, como hemos posicionado los dos escenarios, digamos que nuestra carga mayor, ¿quién sería? El oso, ¿no? ¿Qué pasaría si el oso estuviera, digamos, por así decirlo, como en el segundo escenario, en el medio? Lo que va a pasar es que este apoyo ya no va a recibir toda esa carga, sino se va a distribuir con respecto a los dos apoyos, ¿no? Asumiría tanto este apoyo como este apoyo. Claro que este apoyo cargaría más, ¿por qué? Porque tendría la oveja, o sea, porque esta carga sí se le acoplaría, pero no sería tan crítica como en el primer escenario, donde literal prácticamente el primer apoyo asume toda la carga del oso, ¿no? Y simplemente se reparte con respecto al otro apoyo la carga de la oveja. Teniendo en cuenta ese criterio, vamos a seguir con lo que vendría a ser ya el cálculo. En este caso tenemos camión de diseño, tándem de diseño y carril de diseño. Para el camión de diseño, en este caso, la primera opción más óptima, o sea, porque sabemos que es la más crítica, como tienen ambos la misma distancia, la más crítica, ¿quién sería? La que tendría más carga, ¿no? En este caso, la que tiene más carga en sí es la de 4P y 4P. Porque encima de que la reacción en A asume toda esta carga, se reparte también con la reacción en B, lo que vendría a ser el 4P, ¿no? Prácticamente la reacción en A asumiría prácticamente toda esta carga, más la mitad de esta carga, ¿no? Así que hallaríamos lo que vendría a ser la reacción en B. La reacción en B, ¿cómo se hallaría? Posicionaríamos la reacción en B, hallamos que nuestro punto de sumatoria de momentos aquí es 0, entonces posicionamos ese sumatorio de momentos y eliminamos estas dos reacciones, ¿no? Quedándonos que prácticamente sería 4P, el P vale 3.63, multiplicado por la distancia 4.27, sobre, si lo que queremos es hallar la reacción, tenemos que dividirlo entre su distancia. Entonces la distancia entonces nos daría ese valor que es 8.85, ¿no? Toneladas. Entonces la reacción en A, ¿cómo sería? Prácticamente sumatoria de fuerzas que van hacia abajo es igual a sumatoria de fuerzas que van hacia arriba. Entonces reacción en A más reacción en B sería igual a los 8P. Entonces reacción en A solita sería 8P menos la reacción en B.
Esto me daría 20.18 toneladas, ¿no? Vuelta en la segunda opción, ¿quién sería? El P y 4P, pero hay que saber posicionar las cargas, porque nosotros lo que queremos es lo más crítico. A pesar de que sabemos que esto no es la opción más crítica, siempre hay que posicionarlo de la manera más crítica, ¿no? En este caso, posicionar el eje que tiene mayor carga, que es el 4P, y la carga P dejarlo aquí para que se pueda distribuir con respecto a estos dos apoyos, ¿no? Entonces, como lo que queremos es que la reacción en A sea la mayor, entonces decimos sumatorio de momentos, generamos aquí y sería, la reacción en B sería igual al P, como acá tenemos P, sería 3.63 multiplicado por la distancia 4.27 y lo dividimos entre la distancia. Eso nos daría 2.2143 y así la reacción en A nos saldría prácticamente la más incrementada con respecto a esta opción, ¿no? Pero sabiendo que nos va a dar prácticamente como la sumatoria de tren de carga 5P, sería 5 por 3.63 restado con respecto a la reacción en B y nos daría 15.9357 toneladas. Viendo aquí como supusimos en la primera opción, que sería la más desfavorable, la primera opción, ¿no? Pero tomando en cuenta que ese es con respecto al camión de diseño, ahora nos toca evaluar lo que viene a ser el tándem de diseño. Si bien sabemos que 4P acá nos daría 14.52 y 14.52, pero hay que visualizar, miren, lo que es la distancia. Recuerda que a pesar de todo, lo que estamos haciendo es alejar un poco más la carga. O sea, la carga en sí, que vendría a ser 4P, ¿no? A pesar de que es 14.52, 14.52 y 11.34 y 11.34, quien denomina acá, como veremos aquí en la reacción, va a ser el tándem de diseño, porque nos sale 20.736. ¿Y por qué motivo? ¿Por qué motivo? La lógica es clara. ¿Por qué? Porque a pesar de que estas tengan, sumando las dos, la mayor carga, la distancia es mucho mayor. Lo que va a hacer es que esta carga de aquí se distribuya con mayor facilidad hacia el siguiente apoyo. A diferencia de este, con lo cual la distancia es mucho menor, haciendo que la reacción en A asuma gran parte de las dos cargas que se tienen acá. Entonces, por ejemplo, y eso lo vamos a visualizar en el cálculo. Por ejemplo, acá pongo mi sumatorio de momentos acá, reacción en B igual a la carga por su distancia, dividido entre la distancia con respecto a la reacción en B, ¿no? Y me daría 1.94. Entonces, hallando la reacción en A, que vendría a ser la sumatoria de los dos, restado con la reacción en B, eso me daría 20.736 toneladas. Y el motivo es simple, ¿no? A pesar de que sumadas den menos, pero la distancia es mucho menor. Así que quien asumiría gran parte de toda esa carga sería lo que vendría a ser la reacción en A. Ahora sí, teniendo en cuenta eso, entonces nosotros evaluamos el carril de diseño. El carril de diseño es una carga distribuida y como prácticamente lo que es carga distribuida se va a generar en la mitad del puente, ¿no? Entonces la reacción se genera en la mitad del puente, entonces esa reacción sería 0.952 multiplicado por 7 metros. Y esta va a estar dividida entre 2 porque se va a dividir de manera equivalente tanto en la reacción en A y tanto en la reacción en B. Y nos daría 3.332 toneladas. Asimismo, bueno, para hallar lo que vendría a ser la reacción máxima incrementada, diríamos que sería 1.33 por la reacción máxima obtenida por el camión o tándem, más la reacción del carril. En este caso, la que salió más crítica es la del tándem, sería 1.33 por la reacción del tándem, sumada a la reacción del carril, ¿no? Y eso nos da 30.9108, lo cual podemos verificar que es correcto, ¿no? Esta tablita la van a encontrar en lo que vendría a ser en el libro de Rodríguez Erquén, libro de puentes, y pueden verificar sus resultados, ¿no? ¿Qué les sale? Momento de fatiga. Para entender el momento de fatiga hemos planteado estos tres escenarios. En el primer escenario se muestra una persona alzando un libro, en la cual no le cuesta mantener dicha carga, ¿no? Pero conforme va pasando el tiempo y esta carga se prolongue de manera constante, esa carga ya empieza a cobrar, ¿no? Digamos por así decirlo, un tipo de esfuerzo. Entonces, ¿no? Y esto se provoca por lo que vendría a ser la fatiga. Motivo de cuál es la fatiga es mantener una carga que, digamos por así decirlo, en primera instancia no cuesta mantenerla, pero después de un tiempo prolongado, dicha carga ya empieza a fatigar el elemento, creando que éste llegue a una ruptura, ¿no? Y bueno, para ello nosotros tenemos ese criterio y lo aplicamos con respecto a este, ¿no? Por ejemplo, en el momento de fatiga en el cual solo se evalúa con respecto al camión de diseño, nosotros lo que queremos es prolongar esa carga.
Entonces, si nosotros queremos prolongar la carga, en este caso del HL93, tenemos que asumir la mayor distancia. ¿Para qué? Para que cuando se encuentre con respecto al esfuerzo máximo en tensión, este al mismo tiempo, después la siguiente carga, ingrese de manera repetitiva al puente, pero evalúe también con respecto al, cree ese mismo esfuerzo, ¿no? Y digamos, por así decirlo, prolongue la carga más de lo normal. Por eso es que se evalúa una distancia mayor. A deber de 4.27, ahora se evalúa una distancia de 4.14. El motivo es para prolongar dicha carga del HL93. Entonces, como ya tenemos esto, lo que vamos a hacer es evaluarlo, ¿no? Como es en 7 metros, obviamente ahora el 4P y 4P no va a ingresar porque la distancia entre ellos dos es de 9.14. Entonces lo que podría ingresar solamente sería uno, la carga 4P y otro, el P y 4P, porque la distancia es de 4.27, ¿no? Entonces evaluamos. En la primera acción, como es una sola carga, no incluimos directamente a lo que vendría a ser el puente, ¿no? Posicionándolo en el centro. Entonces tenemos que es 4P, 3.5 y 3.5 porque la distancia es de 7. Entonces la reacción A y reacción en B se acoplarían de manera equivalente dicha carga, ¿no? Si es 4P, 2P y 2P. Entonces el momento máximo sería 2 por 3.63 multiplicado por 3.5, ya que el momento máximo se originaría en el 4P. Entonces el momento máximo aquí sería de 25.41, que sería la primera opción, ¿no? Y la más crítica, digamos, por así decirlo, ya que se estaría evaluando la mayor carga. A diferencia de acá, que a pesar de que tienes la mayor carga, pero ¿qué pasa? Están a una distancia de 4.27. Recuérdenos qué es el momento. Para poder hallar el momento, nosotros tenemos que tener la mayor carga, digamos por así decirlo, lo más cercana al centro. Lo más cercana al centro. Pero ¿qué pasa acá? Mira, tienes, a pesar de que son P y 4P, están separados a 4.27, o sea, están bien lejos. O sea, lo que va a hacer que prácticamente que no se genere un momento máximo, ¿no? O sea, no se genere mayor momento máximo. Pero igual vamos a hallarlo. La reacción sería P más 4P, sería 5P. Entonces, para hallar ahora sí ya tendríamos que hallar la distancia que se encuentra ese resultante. Sería, posicionamos nuestro punto de momentos aquí en este punto, que sería 0, de 4P por la distancia sobre la resultante total, que sería 5P. Entonces, esa distancia que se ubica en la resultante es de 3.416. O sea, la resultante se ubicaría por aquí, ¿o no? Por este lugar se ubicaría la resultante. Tomando en cuenta de que esa resultante, entonces, el lado más cercano, ¿quién sería? El 4P. Entonces sería 427 menos 3.416 y nos daría 0.854. Entonces, recordando que para el centro de luz lo que nosotros requerimos es el D medio, sería el D, que sería 0.854 entre 2, 0.427, ¿no? Y ahí nosotros podríamos posicionar en dónde está ubicado nuestro momento máximo. Como la fuerza más cercana a la resultante es esta, entonces estaría para el lado derecho. Entonces hallamos, entonces sería la resultante en B, sería, para poder hallar quién sería la resultante, evaluamos la resultante del tren de carga, sería la resultante 5P, entonces 5 por 3.63 por la distancia, sobre, si queremos la resultante lo dividimos entre su distancia, que la distancia total es del puente de 7 metros, y obtenemos esa resultante que es de 7.96, ¿no? Entonces el momento máximo podemos agarrarlo de aquí hacia acá o también agarrar desde aquí, desde el lado derecho, ¿no? Entonces me conviene utilizarlo desde este lado. Entonces sería, por este lado hacemos nuestro corte y tendríamos la reacción en B sería igual a la reacción en, digamos el momento máximo sería igual a la reacción en B multiplicado por su distancia. Y ese momento máximo nos daría 24.485 toneladas metro, ¿no? Y era obvio, ¿no? Porque a pesar de que tengamos una sola carga, esta carga está cayendo en el medio, lo cual genera un mayor momento porque toda la carga se está distribuyendo a ese lado. Listo. Entonces, siguiendo con eso tenemos ahora el momento de fatiga, ¿no? Que es el momento de fatiga incrementada, que es incrementar, según lo que hemos evaluado en los factores de incremento, un 15%, ¿no? 15% simplemente al momento de camión. Acá ya no evalúas ni tándem ni lo que vendría a ser carril de diseño. Entonces, 1.15 multiplicado por el momento de camión más crítico, en este caso sería 25.41 y nos da 29.2215 toneladas por metro. Lo comprobamos conjunto al cuadro que tenemos aquí para una luz de 7 metros, una distancia de 3.5, lo cual se evaluó con el momento que se tiene incrementado. Bueno, el momento, digamos, más crítico sería 25.41 y el momento incrementado 29.22, que nos sale aquí, ¿no? Y bueno,
Eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo video.